Hola, soy Brisa, espero estén súper bien. Te doy la bienvenida a mi canal. Este es el último tutorial concerniente a Zero Waste o cero residuo y donde te muestro una manera muy sencilla de hacer toallas higiénicas ecológicas. Así que agarra tus materiales y vamos a comenzar. Vamos a utilizar tela pool de la que utilicé para las bolsitas de sándwiches y snacks en uno de mis videos pasados y que es ideal para este proyecto. Tela de franela, puede ser blanca o con el estampado de tu preferencia. Y tela de toalla. En una hoja de papel pegamos una toallita con alas y marcamos todo el contorno excepto las alitas. Ampliaremos estas marcando 3 centímetros hacia arriba y colocamos nuestra cinta métrica o una regla en sentido diagonal para marcar la amplitud y cortamos nuestro patrón. En otra hoja de papel colocamos una toallita panty y trazamos el contorno de esta y cortamos el patrón. Colocamos nuestro patrón del panty en la tela toalla. Yo estoy sacando 2 capas. Tú puedes colocar más dependiendo de la abundancia del flujo. Te dejo más información en la cajita de descripción. Ya cortada, las unimos con puntada zigzag por todo alrededor. Ahora, con las otras 2 telas trazaré y cortaré el otro patrón dejando unos pocos centímetros más de tela. Ahora coloco mi panty ya cosida por todo alrededor en el centro y el derecho de la tela franela. Alfilereo y coso con puntada zigzag por todo alrededor y 2 líneas en el centro de esta de largo de tu preferencia. Así queda ya cosida a la franela. Ahora, colocamos la tela pool con el derecho de esta y de la franela enfrentados y alfilereamos. Para este paso, yo pasé el contorno marcado de la franela al otro lado revés de esta para saber por dónde debía coser. Y cosemos de un punto al otro punto, dejando el lado plano de la alita abierto y cosiendo por lo marcado. Ya cosido, cortamos exceso de tela, pero no el del lado abierto. Las esquinas puntiagudas, las esquinas escondidas, hacemos una cortadita diagonal sin llegar a la costura. Y cortecitos en todo lo curveado de la toalla. Y la volteamos al derecho por el lado abierto del ala. Sacamos todo muy bien y nos ayudamos con un palito. Y planchamos para que quede todo plano y bonito. Metemos el dobladillo del ala abierta y cerramos esa abertura con un pespunte por todo alrededor de la toalla. Así queda ya cosida. Ahora, en este siguiente paso es opcional. Yo quise poner broches de estos de plástico, pero el paquete era grande y aparte se tenía que comprar la pistola que los pone. Así que quise hacerlo a las posibilidades de todos. Y opté por colocar botones pequeños. Te dejo links acá abajo de los tutoriales que ya tengo de cómo hacer ojales. Esta opción es más factible ya que casi todas las máquinas tienen esa función.
La manera de doblarla es esta. Y hemos terminado con nuestro proyecto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Espero te haya gustado. Te dejo más información en la cajita de descripción sobre qué tipo de telas puedes utilizar para este proyecto. Yo hice varias. Opté por ponerles algunas velcro para costuras suaves y flexibles. Tú puedes ponerle los broches de tu preferencia. También hice unas bolsitas para guardarlas y las hice como las bolsitas de sándwiches y snacks. Te dejo el link aquí abajito. La manera de lavarlas es muy fácil. Solo déjalas remojar en agua fría y después lávalas con algún jabón neutro que no tenga colores ni aromas. Espero te hayan gustado esta serie de tutoriales de residuo cero y hagamos algo por cuidar nuestro medio ambiente. Te agradezco muchísimo tu apoyo y tu tiempo. Regreso contigo nuevamente en 2 semanas. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!